algo acerca de la visión marxista de la moral? ¿La compartes? No tengo ni idea, déjame en paz. Karl Marx nace en 1818 en Londres. Como autor indispensable para las teorías político-filosóficas a través del siglo XIX y XX y parte de lo que se conoce como escuela de la sospecha, el estudio de la moral atraviesa su obra, que combina teoría y militancia como base para entender el tejido social y de clase en la Europa industrial. Marx es el primero que sitúa la lucha de clase en el corazón de la ética. Ni Hegel ni los utilitaristas habían contemplado el antagonismo social como necesario para fundamentar una teoría de la ética. Y Marx analiza todas ellas como reflejo de la clase social dominante, un producto de la ideología burguesa, de la ética kantiana. En su obra La ideología alemana dice que es una muestra de la impotencia de la burguesía prusiana, con lo que la crítica de la razón práctica pasa a ser un producto de la ideología burguesa en clave nacional y cultural. ¿No entiendes? Sobre la economía capitalista, importantes consecuencias. Traen importantes consecuencias en relación a este ámbito de la filosofía. Cantidad de juicios morales atraviesan, no obstante, su obra. La condena infantil, por ejemplo. ¿Te gusta la condena infantil? Y de ella se puede extraer algún tipo de teoría de la justicia. Y gracias a Marx, diversos autores soviéticos y marxistas de todo tipo conforman lo que se conoce como ética marxista, discutiendo entre otras cosas la cuestión de clase en relación con la moral y cómo ésta es una forma de ideología, es decir, una expresión del conflicto social. Para Marx, todos los autores anteriores fallan al no tener en cuenta las condiciones materiales en su análisis ético. Es vital analizar la realidad como actividad y no como objeto, al contrario que sus predecesores incluso materialistas. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El discurso de la ciencia, la filosofía o la ética, ninguno es natural. Son expresiones de los intereses de la burguesía. Las ideas, en este caso, los valores morales, responden a formulaciones sociales determinadas de las condiciones materiales de existencia, que configuran nuestra existencia en general, ¿lo entiendes? Nuestra existencia, la mía, la tuya. La ideología y la moral como ideología es un intento por hacer pasar como universal en la realidad de la burguesía para crear una falsa conciencia. Por ejemplo, la filosofía especulativa de Hegel o Feuerbach o la economía política de Mill. Tanto unos como otros creen y hacen creer que conceptos metafísicos o económicos corresponden a la realidad esencial y permanente y lo hacen pasar como criterio objetivo en su obra. Como diría Feuerbach, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Que por eso no son legítimas las teorías morales y éticas que provengan de la burguesía. Porque no corresponden con la realidad social. ¿Me estás escuchando? No corresponden con la realidad social. Que me dejéis en paz, masones comunistas. Pero te quieres callar ya y escuchar. Te quieres callar ya y escuchar. Escucha con atención. La ética marxista, en contraposición a la moral burguesa, debe ser una investigación crítica, racional e inmanente de los procesos sociales de producción y reproducción de las acciones humanas, y en concreto, de los fundamentos y condiciones materiales que determinan las acciones humanas. No es normativa ni prescriptiva, su base teórica y política es la historia, y en la concepción del ser humano como ser concreto, social e histórico, bajo la sociedad de clase. Mírame. La ética marxista explica a través de ese análisis histórico por qué determinados principios y normas de comportamiento eran hegemónicas en distintas épocas históricas. Y a raíz de ello construye una nueva concepción de la ética en el marco de la liberación del ser humano en la sociedad comunista. ¿Me estás mirando? Cállate y escúchame. Porque es por eso que la ética marxista es crítica, educativa, propositiva y utópica. Algunos de los autores de la tradición marxista que escriben sobre esta ética son Arne Heller, Henri Lefebvre o Sergio Leves. ¿Los conoces? ¿Los conoces? ¿Has leído algo? Por otro lado, autores como Anton Shinkin organizaron una antología de teorías sobre ética y marxismo. Según este autor, los valores morales y costumbres eran espontáneos en la naturaleza humana antes de la división de la sociedad en clases. Es en ese momento cuando no podemos hablar de moral como algo general, ya que cada moral corresponde a una forma específica de la conciencia social. La moral viene constituida ahora por principios y normas que corresponden a los diversos intereses de clase. A ver, dinos, ¿qué problemas tienes? ¿Que no habéis pensado, o sea, todos los problemas que puede tener una ética marxista? ¿A qué te refieres?
Pero es que en una sociedad comunista la moral y la reflexión en torno a la ética carecen de sentido puesto que no son necesarias. Es decir, si todo lo dictamina el desarrollo de la historia, pues ¿qué le vamos a hacer? No hay posibilidad de ética ni de moralidad. No creo que haya entendido bien lo que supone el determinismo en la doctrina marxista del materialismo histórico. En realidad, solo somos libres cuando conciliamos libertad, necesidad y naturaleza. Si somos realmente capaces de llegar a un conocimiento pleno de nuestro lugar en la naturaleza y de sus leyes, tras haber logrado emanciparnos de las cadenas que nos atan en la sociedad de clases, seremos libres pues conoceremos de manera objetiva nuestras necesidades y cómo se relacionan con la vida en sociedad, sin que esto pase por un falsamiento de la moral por parte de la burguesía. Por eso, Marx insta a los filósofos a que paren de interpretar el mundo y pasen a transformarlo. Hay otra cosa que no me cuadra. Si toda moral o teoría ética es un reflejo de la ideología, entonces ninguna es universalizable ni razonablemente preferible a otra. Y Pero es que entonces no tenemos criterios objetivos o razonables para denunciar desde la ética cosas como la explotación laboral, el esclavismo o la violencia de género. ¡tonto! En una sociedad comunista nos habremos liberado de todo tipo de opresión. Lo sabría si hubiesen leído Marx. Ah, ahora lo entiendo. Nietzsche también nos dice que no hay una moral universal, sino que lo que debemos hacer es dirigir la mirada al hombre común. Es decir, ambos sospechan, ambos son de la escuela de la sospecha. Lo que pasa es que hacen una crítica desde distintos lados. Realmente lo que Marx está criticando es un ejemplo de moral de esclavo nietzscheana. Es decir, el campesino, el alienado, están en eso, están esclavizados. Y lo que Marx propone... Lo que Marx propone es una ética desde la autorrealización, desde liberarnos de las cosas que nos hagan esclavos. Debemos tener el sentimiento de comunidad, debemos recuperar las capacidades de pertenencia económica, de autorrealizarnos y autodeterminarnos. Muy bien, está desalienado. Quitémosle la esposa. Procedamos. Y así es como el sujeto 1312 aprendió lo que Marx nos enseñó sobre la moral burguesa. Esa serie de principios éticos que hemos aceptado como universales, en realidad, encierra una profunda carga ideológica. Nos ha mostrado cómo la moral burguesa defiende la propiedad privada, la libertad individual y el trabajo asalariado como pilares indiscutibles de la sociedad. Pero, ¿no es interesante cómo estos valores se alinean perfectamente con los intereses de la clase dominante? La moral burguesa se ha arraigado tan profundamente en nuestras mentes y corazones que ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos controla. Aceptamos la propiedad privada como sagrada, sin cuestionar cómo perpetúa la desigualdad y la explotación. Defendemos la libertad individual sin examinar cómo se convierte en una ilusión cuando solo unos pocos pueden permitirse disfrutarla plenamente. Aceptamos el trabajo asalariado como el único camino hacia la supervivencia, sin cuestionar cómo nos aliena y nos hace dependientes de aquellos que detentan el poder económico. Pero ahora, gracias a Marx y a los hombres de Marx, somos conscientes de que estas ideas no son verdades eternas ni valores universales, sino ideologías que benefician a una clase dominante. La moral burguesa nos ha mantenido atrapados en un sistema que perpetúa la desigualdad y la explotación, pero ahora, armados con el conocimiento que hemos adquirido, tenemos el poder de cuestionar y desafiar esta moral ideológica. Hoy, el sujeto 1312 ha aprendido que la moral es mucho más que un conjunto de valores y principios universales. Ha descubierto cómo la moral burguesa se ha convertido en una ideología que justifica la desigualdad y la explotación. Pero ahora que tenemos este conocimiento, tenemos la capacidad de desafiar y transformar esa moral ideológica en una moral auténtica y liberadora. Así que recordemos las palabras de Marx. No basta con interpretar el mundo, hay que transformarlo. Pero un marxista... ¿Puede ser moral? Смуглянка, молдаванка, собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотела вдруг сказать:
станем над рекой.